Hija, sin embargo, Nadezhda Sergeyevna, sentada en la cocina frente a Andrei, insistió en que hay que tener paciencia y hacer todo gradualmente, ya que si hacemos todo de inmediato, aparecerán sospechas y serán completamente inútiles para nosotros. Anya escuchó a su esposo y su suegra salir de la cocina y me sorprendió lo que decían. ¿Por qué me hace esto? ¿Cómo pensó la niña? Le hice todo lo posible. Saliendo del apartamento en silencio, no podía comprender lo que estaba sucediendo. Él acudió de inmediato a la comisaría para anularlo. Este viaje es bajo ninguna circunstancia, no podía, el viaje de negocios fue crucial para su carrera. Te expresé mi opinión sobre este tema. Anya recordó las palabras que su padre le había dicho. Y si desea casarse, no tengo ningún derecho a impedirlo, pero sepa que estoy en contra de este matrimonio y no acepto su decisión. Creo que mereces un esposo mejor y vale la pena apresurarse. ¿Acaso no tienes toda tu vida por delante con estos pretendientes? Tengo carruajes, un pequeño carro. Elena Andreevna compartió el punto de vista de su esposo. Tienes toda la razón, Sasha, afirmó. No puedo comprender por qué está tan apresurada. Dijo que eliminaba la condición principal de herencia, ahora pueden tener todo el dinero y los activos de la empresa y no necesita casarse. Alexander Grigorievich respondió, todo, sí, entendiste todo correctamente, pero esto no es del todo cierto, aquí Anya solo puede administrar el dinero y los activos de la empresa si se casa, con mi aprobación, la persona que me considero digno y confiable, no soy tonto en arriesgar todo lo que he ganado durante tantos años de trabajo, nunca lo haré en mi vida, es simplemente una estupidez. Si quiere casarse, que se vaya, pero todo el dinero y los bienes seguirán a mi disposición. Anya, porque este matrimonio recibirá una asignación mensual igual a la cantidad de casa, apartamento y yate que quieras, le compraré todo, pero no tengo dinero para él. Como soy consciente de que este malvado es hábil en esto, no es nadie, y su nombre no puede ser el de un visitante que decidió casarse. Herencia rica, si Anya hubiera sabido que su padre tenía razón, nunca habría cometido un error fatal, su relación comenzó de repente y se desarrolló rápidamente, creo que no soy el mejor candidato para ti. Andrei fingió ser pobre. No tardó mucho en ganárselo cuando descubrió que la chica se enamoraba de él, a pesar de su educación provincial y no del más alto nivel cultural. Andrei era un joven muy encantador y de vez en cuando Anya se irritaba porque él estaba pobre y lo intenté de todas las maneras. Demostrando que no es merecedor de ella cuando el joven comenzó a hablar de cómo él no era digno de ella, la niña le dijo que ya bastaba. No es sorprendente que puedas ahorrar dinero para mudarte a Moscú y te registres como periodista, lo cual es significativo, se conocieron en el instituto. Andrei se dio cuenta de inmediato de que esta era su oportunidad, ella era una chica atractiva y rica, y había rumores sobre su padre en toda la facultad. No, su padre no es un oligarca. Los propietarios de las plataformas petrolíferas ubicadas en ese lugar son estos individuos. Su padre, quien posee una gran empresa constructora, generalmente extrae el petróleo. Se dice que ha construido casi la mitad de Moscú en los rascacielos. Periferia en diversas partes de sus manos. Andrei no era la primera vez que escuchó conversaciones similares de sus compañeros. Anya era realmente hermosa y sincera. Nunca alardeaba de dinero, viajaba en metro como los demás estudiantes y trataba de no destacar entre la multitud. Pero, dijo, piénsalo, soy su negocio si mi padre tiene mucho dinero. Es improbable. Voy a heredar, deseo mi profesión, soy un apasionado del periodismo y no entiendo nada de la industria de la construcción. Debido a esto, nunca me involucré en los asuntos de mi padre y no planeo hacerlo en el futuro, ya que Andrei no siempre es mi propiedad. Trató las palabras de Anya con escepticismo y no podía entender cómo alguien podía rechazar tanto dinero y trabajar solo cuando el destino le dio todo. Creció en una familia humilde y pobre, donde sus padres ni siquiera tenían el dinero para que pudiera estudiar en Moscú durante todo un año después de graduarse de la escuela. Restaurante y reservó todo el dinero que ganó para ahorrar para la mudanza cuando finalmente logró escapar de la realidad que lo rodeó durante toda su niñez y adolescencia, fue muy feliz en el tercer año. Anya brindó trabajo no solo para ella sino también para la familia. Andrei está buscando trabajo para el padre de su esposo.
Además, necesita experiencia. No se limpia los pantalones hasta el 5.º año como nuestras compañeras, tomó un mes entero. Para persuadir a Alexander Grigorievich de que contacte a su compañero, el editor de la revista. El hombre no quería hacerle este favor a su yerno Anya, pero ¿por qué había obtenido un trabajo y debería servirle? Antes de contratar a un estudiante, me sorprendió preguntar a Andrei Grigorievich si no hay suficiente trabajo. Una práctica en cualquier lugar, siempre que funcione y genere beneficios en línea, hay muchas oportunidades de trabajo. Para cada gusto. Que se siente y llamará a todas las empresas que encuentre, irá a una entrevista para hablará, estoy seguro de que te llevarán a algún lado. Bueno, eso es exactamente lo que has visto en algún lugar, los salarios de los nuevos corresponsales se ofrecen en centavos y trabajo horas al día, días a la semana, así que perderé todo el valioso tiempo de mi esposo. Sin embargo, tanto este trabajo ficticio como si consigues un trabajo con algunos de tus amigos le darán dinero y tendrá tiempo libre. Ella logró convencer a su padre, así que no haga esto por su culpa. Después de todo, papá también se quedará. Para proporcionar a Andrei un trabajo de calidad. El hombre dijo con severidad, mira, no me malcríes. Cuando visitó a su esposo y su hija en su apartamento nuevo y lujoso de 3 habitaciones. En el apartamento que le regalaste para su boda, no necesitarás casi nada, lo principal es no llegar tarde, no ser grosero y no meter las narices en las cosas de los demás. La respuesta de Andrei solo asintió y agradeció a Alexander Grigorievich. Al día siguiente, se fue a trabajar y al recibir su salario a fin de mes, se sorprendió gratamente. Cuando la transferencia cayó al principio, no podía creerlo. En la tarjeta, Anne expresó con entusiasmo: ¿es posible que un grupo de trabajadores en nuestra ciudad pague tanto al mes? Y esto es. Trabajas 3 días a la semana, estudias 4 y ganarás más que el director de una pequeña oficina en nuestra provincia. No puedo expresarme. Anya respondió casualmente, sí, las conexiones tienen un gran impacto, pero no lo tomes todo en serio. Lo más importante es que tu padre accedió a darte un trabajo, y el resto no importa. Hasta que te gradúes de la universidad, trabajarás para un amigo, quizás luego vayas a buscar un ascenso, pero no pasarás toda tu vida trabajando para su amigo. Cuando Alexander Grigorievich se metió en problemas, fue necesario alcanzar un nivel serio al cubrir todo tipo de tonterías cotidianas en el aire de un canal de televisión mediocre. El hombre respondió a las preguntas de Anya a su hija diciendo: lo entiendo todo y no interferiré en tu vida, pero por favor dime por qué, a juzgar por los gastos de Andrei de este mes. Participa en los gastos familiares, parece que está trabajando y ganando suficiente dinero. Eso es lo que debemos comprender. Comenzó diciendo que Alexander Grigorievich no limitó a su hija en nada, sino que supervisó todos sus gastos. Haga esto desde el momento en que Anya se casó, Elena Andreevna lo supo y apoyó a su esposo, pero cuando Anya se dio cuenta de que su padre tenía el control, Elena Andreevna se negó a hacerlo. Su presupuesto, estaba molesto. ¿Por qué tienes la autoridad de decidir cómo gastar mis recursos, papá? Si no lo has olvidado, preguntó, tengo mi propio salario y puedo administrarlo como mejor me parezca. Alexander Grigorievich respondió, simplemente no quiero utilizarte, quiero que todo sea justo en tu familia. Si no lo recuerdas, yo te compré un apartamento y no hay censura en este asunto. Ahora se eliminaría en su dirección, pero en la dirección de sus fieles, como todos sus colegas, y me gustaría examinarlo. ¿Cómo se casaría contigo si no fuera por mi dinero y las oportunidades de resolver el conflicto con su padre y prometerle preguntarle a su esposo qué hizo con el dinero que recibió del trabajo? Pero ella nunca decidió hacer esto, niña. Tenía miedo de enfrentarme a Andrei. Lo amaba y no lo quería, nunca admitió perder su confianza en él. Muchas gracias, hijo. Andrei escuchó la voz esperanzada de Sergeevna en el teléfono, es verdad que nos ayudaste mucho. Entiendes que para nosotros esto es mucho dinero, no necesita enviárnoslo todos los meses, simplemente quédese la mayor parte para usted. Envíenos solo los gastos necesarios, eso será suficiente para los ojos, los oídos y esa chica. Trabaja duro para encontrar una esposa como esta. Todas las personas ahora intentan saltar sobre el cuello de los hombres.
Me alegro mucho por tu trabajo, padre y todo con ella, hijo madre, pero todavía estoy ofendido por ti. Andrei respondió que si no hubieras venido a mi boda, yo habría pagado. De hecho, quedaron muy sorprendidos con respecto a los billetes y el alojamiento. ¿Cómo es posible que un hijo se case y su madre se niegue a asistir con una justificación absurda? Eso no es positivo. Susanya no necesita saber todo sobre nuestra familia porque Nadezhda Sergeevna se mostró inflexible y, segura de haber actuado de manera absolutamente correcta, convenció a su hijo de que él también debería mantener la boca cerrada. Mi plan fracasará si no saben todo sobre nosotros. Y tú sabes cuántas tareas tenemos que realizar contigo. Cuando la madre le dijo por primera vez lo que quería hacer, Andrei se asustó por los planes de su madre. Él al principio, ni siquiera estaba dispuesto a creer lo que estaba escuchando. Boca madre sí, ¿por qué estás preguntando con temor? ¿Estás dispuesto a proponer algo como eso? Nunca estaré de acuerdo con esto, pero Nadezhda Sergeevna simplemente asintió en respuesta, lo sabía. Su hijo entendería pronto que Andrei no era un joven dispuesto a controlar toda su vida y seguir las reglas de otra persona. Con el tiempo, se cansaría de esto y comenzaría a actuar de esa manera. Después de 3 años de matrimonio, Anya comenzó a hablar de la misma manera cada vez más, lo que incomodó a Andrei, quien hace lo mejor que puede. No siempre logró ocultar su enojo a su esposa. ¿Qué tipo de niños?, preguntó con descontento, Anya. Estoy trabajando constantemente. Además, viajas de negocios. ¿Puedes cuidarlo? El niño no es una mascota ni un juguete. No solo necesita que la cuiden y la alimenten, sino que también juegan con ella para crecer, no para ti ni para mí. Desde un punto de vista físico, ahora no hay tiempo para eso. Esperamos algunos años más de vida. Tendremos descendencia. Andrei y Anya, profundamente insatisfecha con la actitud de su esposo hacia ella, respondió negativamente. La respuesta a esta pregunta tarda años. Es necesario dar a luz en la juventud, a quien daré a luz cuando tenga años. ¿Puedes imaginar la diferencia entre el parto y los años? Para ti todo es igual, pero para mí todo es simple. Sin embargo, no es lo que quiero para mí, no quiero quedarme internado más tarde ni criar a un niño discapacitado. ¿Qué tipo de tonterías te dio Andrei? Realmente, no sé de dónde sacó su esposa estos pensamientos terribles, tenía sus propias razones para no querer tener hijos, pero se lo contó abiertamente a su esposa, así que no pudo hacerlo. Puso excusas por la falta de tiempo y presentó otros argumentos más inofensivos contra el embarazo en el aquí y ahora. Eso no fue expresado por mí. Ahora que la gente da a luz, los médicos dicen que los expertos de todo el mundo pueden decirme cualquier cosa. Y años son generalmente jóvenes con naturaleza, no puedo asegurar que no arriesgaré ni la salud de mi hijo ni la de mí mismo. Por lo tanto, mientras yo soy joven, debemos resolver este problema en los próximos 2 años. ¿Y quién se encargará de educar, sentarse, etcétera? No hay problema, contratemos a una niñera cualificada. Tenemos mucho dinero, no veo nada especial en esto, la mitad de los hijos de mis amigos son criados por niñeras, y todo está bien, tienen tiempo para trabajar, viajar en los mismos viajes de negocios y cuidar a sus hijos. Lo más importante es que tenemos dinero y todo lo demás vendrá. Te escuché y hablé por teléfono con Esperanza, hijo. Estoy tratando de distraerla de este asunto de alguna manera, e incluso sé exactamente cómo. ¿Recuerdas que hace un año conversamos sobre mi intención de vivir contigo? Quizás sea momento de discutir esto con Anya. Andrei comenzó a hablar con su esposa esa misma noche sobre su madre, pero Anya la convirtió nuevamente en su propio canal. La niña exclamó, eso es genial, por supuesto, déjala moverse mucho. Muy por cierto, tendrá la oportunidad de sentarse con sus nietos. Tu propia declaración es que no deseas que otros críen a tus hijos, y tu madre no es una extraña. Sin embargo, no lo comprendes. Andrei respondió. En nuestra ciudad, mi madre tiene problemas de salud muy graves, le cuesta mucho entenderse por sí sola y necesita ir a la tienda para limpiar la casa. No puede arreglársela sola, no hay nadie que la ayude. Andrei agarró la cabeza con las manos, fingiendo estar muy tenso, y Anya esperaba exactamente eso.
Acarició la cabeza de su esposo y le pidió perdón. Sí, tienes razón, realmente estoy actuando de manera egoísta y solo pienso en que tu madre venga, no me importa, tenemos mucho espacio para nosotros. Le asignaré un cuarto aparte. Déjala vivir con nosotros, y la señora de la limpieza y la cocinera vendrán a visitarla, por lo que no tendrá que preocuparse por ningún asunto. Y vamos a ayudarte con los médicos. Se la proporcionaremos a Anja si necesita una clínica mejor. Andrei expresó su gratitud y abrazó a su esposa. Mi madre valora mucho que los médicos estén cerca. Hay algunos en nuestra localidad. Colas largas para ver a los médicos, es muy sencillo no llegar a la provincia. En un lapso de una semana, Andrei se encontró con Nadezhda Sergeevna. Antes de que ella tuviera tiempo de cruzar el umbral del apartamento, comenzó a establecer el suyo en la estación. La mujer, sorprendida por lo que había en el departamento, preguntó si no entendía por qué su esposa no cocinaba, lavaba ni limpiaba. Es un desastre, los platos están sucios y los pisos no están lavados. No te molestes, mamá. Hoy vendrá la señora de la limpieza para limpiarlo. Ella nos visita 3 veces. Una semana, y si desea comer, podemos organizar algo para su hogar. ¿Cuál es tu deseo? No te imaginabas vivir en la capital, hijo mío. Y mira cómo vives como un rey, mamá, llegaremos a un acuerdo definitivo, dijo Andrei con severidad. Deja tu arrogancia provinciana fuera de este apartamento y viste bien. Actualmente no están en casa. Aunque está trabajando, puede escuchar lo que estamos discutiendo cuando está en casa. Recuerdo que tú me dijiste que no hablara cuando me di cuenta de que mi hijo tenía razón. Nadia Sergeevna se tranquilizó. Cuando mi nuera regresó del trabajo por la noche, la mujer fue muy amable, y Anna se enamoró rápidamente de ella. Sin embargo, Alexander Grigorievich volvió a encabritarse. Anja dijo que esto no sería difícil cuando su hija le dijo que su suegra vivía con ellos porque su madre no la dejó vivir con ella. ¿Por qué permitiste la entrada de esta mujer desconocida? ¿De qué manera puedes determinar su pensamiento? Y también tienes este hombre de provincia. Anja exclamó, bueno, yo me ocuparé de él, papá, no te atrevas. Se le permitió hablar a su padre por primera vez en toda su vida. No. No se te ocurra comunicarle nada. Anja me pensó, yo solo te pensé y creo que eres tú quien está ciego y sordo. No tengo idea de cómo comunicarme contigo. Tu madre está completamente de acuerdo conmigo, y te tomas todo lo que digo con bayonetas. ¿Pero a quién más llevará a todos mis seres queridos a tu casa? ¿Existe? Esa gente que quiere disfrutar de su vida a expensas de los demás. Andrei solo tiene una madre, mamá. Ella es la única persona que tiene cerca. Lo crió por sí sola. Papá murió cuando Andrei era muy pequeño. No entiendo cómo puede ser tan cruel e injusto con él. No te hizo nada malo, en realidad, no hizo nada. Alexander Grigorievich ya no tenía ninguna esperanza de encontrarse con su hija, quien solo se escuchaba a sí misma. Debajo del velo de su amor, no reconoció nada ni a nadie. Mi padre falleció, y no me arrepiento de haber tenido tantas peleas con él. ¿Cómo podría haber llorado tanto en el hombro de Elena Andreevna? En la mañana, envió a su esposo a trabajar normalmente y comenzó a desarrollar un nuevo diseño en el proceso de trabajo en el que estaba pensando en lo que hoy. Ella prepara la cena para su querido esposo, pero nunca se encuentra con Alexander Grigorievich en casa. La voz emocionada de la madre de la niña al teléfono dijo a Anja, su padre no está contigo. Después de su partida, Nadezhda Sergeevna intenta evitar volver a visitarnos. Recuerdo haber pasado algo, aunque no estoy seguro, pero ya es de noche y no ha regresado. Todavía regresa a casa. No responde a las llamadas. Ya llamé a su adjunto. Según él, Sasha abandonó la oficina hace algunas horas. ¿Qué piensas? Sí, espera, ¿qué te preocupa tanto? Quizás estás visitando a un amigo. Mi padre tiene una gran cantidad de conocidos. Quizás hubo algunas negociaciones lucrativas de las que no informó a su adjunto, decidió. No te preocupes por lo que le pueda pasar a nuestro padre, primero debes probar las aguas, pero el corazón de Elena Andreevna no estuvo en el mismo lugar hasta la mañana,
La mujer no podía cerrar los ojos y no colgó el teléfono hasta alrededor de las 6. Se escuchó una llamada que para Elena Andreyevna fue como un trueno. Hola, lo escuché a través del auricular. Una voz masculina desconocida. Los documentos están intactos, revisamos las bases de datos y encontramos su teléfono, que dijo para evitar escuchar estas terribles palabras, como si desaparecieron para siempre de su memoria, sería difícil de recordar. Ella es Elena Andreevna. Cuando la niña escuchó a su madre llamar a las 7 de la mañana, escribió en el primer papel que llegó a su mano, la dirección a la que debía conducir a Anya. Se dio cuenta de que algo había sucedido de inmediato y, sin tiempo de hacer una sola pregunta, escuchó y se preparó para cualquier. Identifiquemos a tu padre hoy. Al final de la conversación, papá falleció. La madre no habló más, pero gritó desesperadamente saltando de la cama con todo lo que tenía a mano, no como una bala. Le preguntó a la suegra que salió temprano del baño si había algo que hizo que todo se fuera de Anya, que estaba usando sus zapatillas, y voló suavemente hacia el pasillo. Mientras corría, le dije a Andrei que fui a ver a mi madre. Después de poner a Elena Andreevna en el auto, mi padre falleció. Anya escribió la dirección en el navegador y, al llegar a la morgue, se indignó y preguntó, ¿qué deberíamos hacer aquí? Identificarse con el descontento. Cuestionó. Al observar a su padre, carecía de cualquier semblante, estaba completamente devastada y solo tenía una pequeña comprensión de la situación. El coraje de su hija, que al principio hablaba con tanta dureza, especialmente al potólogo y luego a los agentes de policía, sorprendió a Elena Andreevna. El hombre respondió que Ana entendía. Tienes que identificar a tu padre, desapareció en casa, no apareció. Su cuerpo fue encontrado en su automóvil y los documentos no fueron quemados. No es culpa nuestra que tu padre haya llegado a esta situación. ¿Qué más pruebas se requieren para demostrar que posee lo que se encuentra en esta mesa? Papá no, claro, puedes hacer un examen si quieres y lo consideras necesario, pero en tu opinión eso no tiene sentido. ¿O crees que alguien más podría estar conduciendo el auto de tu padre? Usted no hay necesidad de un examen. Elena Andreevna intervino en el diálogo. Ni siquiera me atreví a subir a ver a mi esposo. No hay razón para dudar de que sea Sasenka, de lo contrario, ¿dónde podría estar tanto tiempo? Uno de ellos está presente. Preparado para firmar. La conversación entre la madre y la hija del potólogo fue interrumpida por el documento de identificación. Perdón, pero no está solo aquí, todavía tengo tantos cadáveres. Agitó la mano y había una fila de personas que parecían ustedes retirado de la morgue. Elena Andreevna se marchó y Anya terminó todos los documentos sin que su madre y el patólogo anatomista se dieran cuenta. Al día siguiente, le arranqué algunos mechones de cabello de la cabeza a mi padre y los llevó a un examen. Después de recibir los resultados una semana después, quedó atónita porque no era el padre, y tenía razón, todo estaba confuso en la cabeza de Anya. Además, la muerte repentina de su padre y las palabras de su madre que insistían en que no fuera él, todo estaba confuso en la cabeza de Anya. Decidieron no preguntarle nada a Elena Andreevna para que no se sometiera a ningún examen. Ella solo sabía una cosa, el hombre que tu madre identificó en la morgue no es tu padre, pero el especialista tampoco es un completo desconocido para ti. Dijo a Ana que hay una relación, pero no paternal, y que Anya tenía muchas preguntas a las que no sabía la respuesta y no tenía fuerzas para descubrir nada. Anya encontró el reloj mientras ella y su madre arreglaban el lugar después del accidente que provocaron los policías. Alexander Grigorievich fue un regalo de su padre a su familia y nunca se separó de él. Atesoraba este reloj como si fuera la niña de sus ojos y nunca lo dejaría escapar. Elena Andreevna reflexionó. ¿Ahora crees que fue tu padre? Anya miró de cerca a su madre, ansiosa por contarle los resultados del examen y dejar pruebas en la mesa frente a ella de que su padre estaba vivo. No lo hizo. La niña decidió que no hablaría de esto con su madre hasta que lo descubriera por sí sola. Después del funeral, Anya intentó invitar a su madre a vivir con ellos, pero recibió una negativa categórica. Finalmente, se quedó con Andrei. Le dijo a su marido que no puede dejarla sola en este estado porque llora todo el día, está mal orientada en el espacio y en general apenas puede mantenerse de pie.
El joven se despedía de Anya y Elena Andreevna del funeral, que ese día se convirtió en el más terrible de la vida de la mujer. No pudo distinguir la ruta que partía del cementerio. Incluso las lágrimas cubrieron el camino. Elena Andreevna fue llevada del brazo por Andrei y Anya. La niña rápidamente acostó a su madre y se sentó en la cocina mientras pensaba en lo que había aprendido al llegar a casa. Ni siquiera podían imaginar lo que sentía, ya que no recordaba ninguna imagen de los sucesos de los días pasados. Andrei dijo que su madre llevaba muchos años escondiéndose de ella. Regresamos a casa y ya sabes lo cansada que estaba, pasamos casi 4 horas en el cementerio, dijo. Mi suegra apenas se calmó después de 4 horas en el cementerio, ella dijo que no viviría con nosotros bajo el mismo techo para no avergonzarnos, así que ahora Anya se queda. Nadezhda Sergeevna guiñó un ojo a su hijo y le dijo, vivir con ella hasta que recupere el sentido, eso incluso nos favorece. Fue en ese momento que finalmente maduró en su mente un plan que no había podido imaginar. Desde el momento en que Andrei contrajo matrimonio. ¿Qué razón hay? ¿Qué quieres expresar con lo entenderás si no te entiendo? Come y luego vete a la cama. Te cansas rápidamente después de comer y no es temprano. Andrei cayó boca abajo sobre la almohada y cayó en un profundo sueño. Y más abajo no tuvo tiempo para dormir esa noche y se sentó en la cocina hasta que despertó la madre de la niña. Quería resolver el misterioso problema que le cayó de repente en las manos, pero no sabía por dónde empezar más que con los resultados del examen que tenía en sus manos, pero que no podía usar en este momento. Anechka, lo entiendo perfectamente, pero por favor, comprenda también que no puedo mantener en el trabajo a alguien completamente inútil, incluso por respeto a la memoria de su padre con quien habló Víctor Sergeevich. Ella era tan indiferente y fría que Anya comenzó a preocuparse. ¿Es Andrei verdaderamente así? El hombre continuó diciendo, todo el tiempo que ella trabajó para él, se comportó de manera desagradable, pensó y no podía creerlo, pero tú misma lo sabes todo. Ni siquiera era que siempre llegara tarde. Sin embargo, sus habilidades son el problema. Juzga por tu cuenta. Aquí tienes un negocio que necesita crecer, pero en lugar de contratar a un empleado competente, estás contratando a alguien que no entiende nada de lo que hace y al mismo tiempo te paga un salario alto. Esto no solo no te beneficia, sino que también es injusto. 2 semanas después del funeral de Alexander Grigorievich, Víctor Sergeevich despidió a Andrei sin explicar nada y lo llamó a su oficina para confrontarlo con el hecho de que Andrei estaba fuera de sí de rabia y ni siquiera intentó controlar su ira. ¿Qué es esto, Anya? El joven preguntó cómo era posible. En realidad, siempre le molestaba algo. Anya fue rápidamente a escuchar a su esposo. Oficina de Víctor Sergeevich y cuando le contó cómo Andrei había estado trabajando todo este tiempo, la niña estaba en shock. En realidad, lo retuve solo porque le dije a su padre que lo dejaría trabajar. Sabes perfectamente que nosotros son socios desde hace mucho tiempo, le debo mucho, así que me negué, no pude, pero ahora está muerto. Y creo que tengo todo el derecho a mantener mi opinión sobre Andrei en secreto. Víctor Sergeevich no se mostró en absoluto serio al hablar. El hombre se cansó del incumplimiento constante de los plazos durante todo el tiempo que Andrei trabajó para él en la empresa. Y retrasos, y si el segundo fue el hecho de que Andrei casi nunca llegaba a tiempo al trabajo, el hombre logró cerrar los ojos, entonces el primero, así como las devoluciones periódicas de los artículos pedidos para que los clientes los revisaran, fueron muy importantes para Anya. Escuchó al hombre con calma y, después de disculparse por la visita inesperada, salió de la oficina. Víctor Sergeevich mantuvo una conversación profunda con su esposo, a quien nunca había conocido. Andrei, no entiendo cómo pudiste hacerlo después de más de una semana. Mi padre confió en ti, yo siempre confié en ti y aquí estás, dijo pensando. Él traicionó mi confianza de una manera tan vil. Pero siempre llegaste a tiempo de casa, ¿por qué me dijo Víctor Sergeevich que siempre llegas tarde, pero también es imposible? Pero la cuestión no es solo eso, después de que Anya expresara sus quejas a Andrei, él respondió, si prefieres creerle a él y no a mí, por favor, por tu salud, pero no hice nada malo y si tiene clientes con saludos, entonces estos ya no son mis problemas.
Hice todo lo que me dijo, por lo que creo que sus acusaciones son infundadas. Los desacuerdos entre los cónyuges surgieron cada vez con más frecuencia, y el escándalo laboral no fue el único obstáculo. Anja notó cómo Andrei se alejaba de ella, volviéndose completamente extraño e indiferente. Ni siquiera me preguntaste cómo estaba. ¿Se siente como una madre que ha estado allí durante un mes completo? Está en un estado moral muy difícil, le regañó a su marido. Parece que no te importa cómo vivo y lo que siento. Andrei respondió, Tania, estás equivocada, solo me interesa dónde estoy. Después de todo, trabajaré ahora. No importa lo que se diga, con Víctor Sergeevich estaba completamente contento con todo, y ahora será difícil encontrar el mismo lugar de trabajo. A pesar de eso, no puedo obtener un trabajo en una simple sala de redacción y sentarme a resolver artículos. Quizás puedas hablar con tu jefe para convencerme de que colabore con él. Anja miró a Andrei con ojos sorprendidos porque estaba profundamente asombrada porque él no le hablaba más que de dinero y trabajo. Después del fallecimiento de Alexander Grigorievich, su esposo nunca preguntó por el bienestar de Elena Andreevna. Para uno de los viajes de negocios más importantes de su vida, del que dependía toda su carrera, a varios cientos de kilómetros de Moscú, Anja no solo tenía un trabajo esperando para ella, sino que también tenía muchas ganas de ir a la pequeña ciudad donde estaban sus padres, porque necesitaba ir a comprar víveres o cocinar algo y no trabajar. Y donde vivieron todos antes de que su padre comenzara a avanzar rápidamente por el mundo. Esta era su única oportunidad de descubrir al menos algo sobre Alexander Grigorievich que nunca supo y de conservar al menos algo que la ayudaría a desenredar el nudo que encontró después de recibir los resultados de la prueba de ADN. Por lo tanto, Andrei, la chica del apartamento dijo, pasaré la noche aquí el próximo domingo, puedes caminar hasta la estación y coger el autobús de tu madre. Es necesario hacer varias paradas. No hay absolutamente ningún deseo de sentarse en el tráfico en la mañana. Estoy allí después de llevar una maleta desde la parada hasta aquí, 5 minutos caminando. Se agradeció una vez más haber elegido un apartamento en el centro de la ciudad. Aunque Elena Andreevna vivía en el centro de la ciudad, su casa estaba muy lejos de la estación. Anja, a diferencia de su padre y su madre, nunca había obtenido una licencia de conducir. Salir, lo que la obligó a tomar el transporte público o esperar un taxi en uno de los días más importantes de la vida de su hija, ninguno de ellos por la mañana. Moscú se ahogaba en atascos y la niña categóricamente no quería. Desde el amanecer, estos atascos se vuelven cada vez más frecuentes, y esto hizo el cambio muy difícil. En respuesta, el esposo simplemente asintió, se despidió de él y no se fue a casa. La semana pasó como si Anja estuviera tan ocupada que no se dio cuenta de que el día estaba llegando. Terminaba antes de que comenzara el siguiente. La niña estaba tan agotada que solo tenía fuerzas para regresar a casa y acostarse, e incluso se olvidaba de comer. En el funeral, prácticamente no se levantó de la cama ni salió de la habitación. Cocinaba regularmente y cuidaba la casa de su madre durante la segunda semana. Sí, no le importa, y Anja se culpaba cada vez que regresaba del trabajo. Entiendo lo difícil que sería para usted descansar. Mismo. ¿Cuál fue la respuesta de Anechka a Elena Andreevna? Entiendo que estás trabajando para 3 y aún tienes mucho trabajo por hacer el día de la salida. Anja se despidió de su madre y fue al apartamento de Andrei. Anja estaba viviendo con la esperanza de Sergeevna y cuando llegó su suegra, ni siquiera salió de la habitación a saludar. Algo pasó. Emocionada, Anja preguntó, ¿dónde está tu madre? Andrei no pronunció ninguna palabra, ya que su madre se encuentra mal y está descansando. Ni siquiera mencionó una relación cercana esa noche. A pesar de que no se habían visto en varias semanas, Annie se sorprendió por el comportamiento de su esposo. El joven, al ver que la chica lo miraba con desaprobación, le dijo: aunque sé lo que estás pensando, me preocupa que te levantes temprano mañana. Si actualmente somos así, entonces tú también lo eres. Entendí por primera vez que Anja pasó la noche en su propio apartamento en la habitación de invitados y estaba repasando lo que se avecinaba, casi toda la noche sin poder cerrar los ojos. Viaje y no pensaba tanto en el trabajo, sino en hablar con sus antiguos vecinos de la ciudad,
Estaba segura de que ni siquiera la reconocerían cuando sus padres se mudaran a Moscú. Preguntó Andrei, quien normalmente se levantaba temprano aunque no lo hacía, si Anya todavía era una niña cuando durmió solo 2 horas esa noche y se despertó con un dolor de cabeza que ni siquiera el café podía aliviar. Trabajé por varias semanas. Hay cosas que decir. No, no hace falta que responda Anya, tratando de abrir los ojos y entrar en razón, es mejor trabajar, no perder el tiempo. Para nada, un vacío de experiencia en nuestro campo, como ya sabes, no te llevará a ninguna parte. El joven simplemente asintió. Billetes en casa, solo cuando comenzó el embarque, vio su pasaporte. Solicitó sus documentos. Anya, la amable conductora, se quedó allí, estupefacta y la miró fijamente a los ojos, pero no lo hará. El conductor dijo, solo muestre su pasaporte. Lo siento, lo olvidé en casa. Anya estaba volando. Por favor, dígame, ¿puedo prescindir? Tomé el boleto electrónicamente, escaneé los pasaportes y puedo mostrar mis datos a través de la aplicación. Por supuesto, puedes preguntar a la chica, pero no puedo hacerlo por ti. Y no demoré el embarque esperando hasta que todas las personas que estaban en la fila detrás de él entren al vagón. Aléjese del andén. Anya se acercó nuevamente a la conductora y trató de arreglarlo para que regresara a casa. La chica no lo quiso por tantas tonterías, pero el intento de Anya no fue recompensado. Le preguntó con severidad a la chica de dónde vienes siendo tan insistente. Tome tu dinero de inmediato o llamaré a la policía. Anya caminaba. Antes de que partiera el tren, se retiró del vagón y comenzó a llorar. Era solo cuestión de minutos. No habría tenido tiempo de regresar a casa con toda su voluntad. Fue de inmediato a casa. Anya dejó el andén junto a la carretera después de pensar en sí misma. Luego llamó a su jefe para informarle de lo que estaba pasando. El tren llegó tarde, sí, hay esos trenes allí, se rió por teléfono, los vagones son pequeños, toma un boleto para cualquiera o vuela en avión, es un gran problema. Guau, ¿por qué te enojas? Eso es estúpido, pero su llegada será un poco tardía. Llamaré al hotel y les informaré que tienes reservada una habitación para una semana entera. No te preocupes, llegarás cuando llegues, así que ve a casa y saca tu pasaporte. Preocúpate por el billete, pero no te dejarán entrar a ningún lugar sin pasaporte, por favor, Anya. Todavía no tenía idea de que ese día solo habría problemas para ella. Para no despertar a su esposo, comienzan a abrir la puerta del apartamento en silencio. Su suegra Anya escuchó que ya no dormían, pero hablaban animadamente sobre algo en la cocina. Nadia Sergeevna le estaba hablando a su hijo. Durante toda la conversación, Andrei escuchó atentamente a su madre y no pronunció una palabra. Mi suegra hablaba tan alto que solo podía oírse a sí misma, y le dije que lo lograríamos si actuamos de manera competente y juntos. ¿O deseas que Frost pase toda su vida en nuestra pequeña localidad con sus 4 hijos? ¿Ya tiene suficiente harina? Solo con sus donaciones y barca aliosa puede sobrevivir en el agua. Ivan a ella no le importan los hermanos y hermanas que querías, porque tú, Andriusa y Selfish están acostumbrados a pensar solo en ellos mismos. No, no funcionará mientras esté presente. En Moscú, resolveré este problema atrapado y me llevaré a toda la familia. Anya se quedó congelada para pasar desapercibida mientras la puerta de la cocina estaba cerrada, pero escuchó cada palabra y todo esto no cabía en su cabeza. Nunca le mencionó que había crecido. No solo en un mendigo, sino también en una familia numerosa, y regularmente envía dinero a sus hermanos y hermanas. La niña pensó para sí misma, ¿por qué me mintió? De repente, se sintió muy ofendida y no podía creer que su esposo simplemente la estuviera usando. Solo vino después de que la suegra golpeó la mesa con algo pesado y dijo: ya está, hijo. Se acabó la conversación, espera, voy a preparar un té y dejaré de quedarme en la cocina para dar a luz en cuestión de segundos. Entró a la habitación y sacó su pasaporte, el cual, según la ley de la malvada, se acostó en el lugar más visible, tan silenciosa e imperceptiblemente como ella entró, salió del departamento y cómo podría haberlo hecho. Olvide que se sorprendió por su propia distracción,
Saliendo de casa llamó a un taxi y se dirigió al aeropuerto para regresar a las estaciones porque no quería temblar en el tren todo el camino pensando en la conversación entre su esposo y suegra de la que fue testigo por casualidad. La niña todavía no sabía lo que realmente estaba haciendo con Nadezhda Sergeyevna, por lo que Andrei se mostró inclinado a hablar francamente de todo con su esposo al llegar. Annie, una madre sin nada, enfrentó graves problemas. ¿Cómo no nos dimos cuenta de que estabas tan gravemente enferma cuando solo me fui 2 semanas y todo estuvo bien contigo? No puedo comprender el diagnóstico terrible. Elena Andreevna fue un verdadero golpe para Annie, la niña no esperaba que algo así le pasara a su madre. Anya fue al hospital de inmediato después del aeropuerto para hablar con el médico, pero escucha, dijo la niña, realmente no entiendo por qué pasó esto, mi madre siempre ha dicho que ella siempre. Un hombre con rostro severo respondió, llevo un estilo de vida saludable, nunca usé nada, porque una persona absolutamente sana no puede desarrollar estas enfermedades sin ningún motivo, no quiero molestarlo. Pero tal vez la oncología no aparezca sola, ya que dijiste que su vida es causada por otros factores, como situaciones estresantes regulares, todo es muy complicado, todo esto lo dices desde tu campanario, pero vale la pena tener en cuenta. Rápidamente dirigió la conversación en la dirección que necesitaba Grigori Alexeevich porque quería escuchar una conferencia sobre las causas de la oncología. La niña preguntó, por favor, dígame, ¿puedo llevar a mi madre a casa, o debería estar constantemente en el hospital ahora? Reacción, pero debes prestarle toda la atención durante todo el día. Siempre debería haber alguien cerca para evitar lo que le sucedió. Una semana después de que Anya se fuera, Elena Andreevna se sintió mal, pero en lugar de actuar de inmediato, no hizo nada. La mujer ignoró su estado de salud, ya que sufría de dolor de cabeza y se había acostumbrado a los mareos y la nubosidad desde el momento del funeral de su esposo. Después de desmayarse, no sabía que estaba gravemente enferma hasta que ese día su vitalidad comenzó a perderse. Como siempre, Elena Andreevna salió a comprar alimentos, pero a medio camino de la tienda sintió que la tierra se alejaba de repente bajo sus pies. Cuando recuperó la conciencia, la mujer escuchó las palabras de la joven y abrió los ojos, se emborracharán y luego tendremos que sentarnos para ellos. Mi hija, una mujer elegante y respetable que estaba junto a Elena Andreevna, que tenía dificultades para percibir la realidad, preguntó severamente, ¿por qué diablos la trajeron a la carretera? Es como una mujer alcohólica. No parece una mujer decente, necesito una ambulancia. Me despidió la chica y me dijo que llevaría el coche al aparcamiento si no sabía cuánto tiempo tendrías que esperar. Además, en general, no. No comprendo lo que me estás comunicando. ¿Te imaginas cómo sería si no fuéramos nosotros quienes conducíamos por la carretera en ese momento, sino algún conductor imprudente o una corriente de automóviles? Sí, dije, ¿no quedaría un lugar de ella con vida? Todo está bien, caminan por la carretera y no miran, luego ella se sienta detrás de ellos. Una niña insatisfecha se subió al auto y se fue. Y la mujer aguardó la ambulancia. Finalmente, Elena Andreevna recuperó el sentido solo en el hospital donde estaba. ¿Qué me pasaba?, preguntó a la enfermera. Estoy internado. La chica con bata blanca respondió cortésmente, tranquila, ya llegará el médico y te contará todo. Grigori Alexeevich dijo a Elena Andreevna que estaba esperando los resultados de las pruebas para confirmar o refutar el diagnóstico y no esperaba lo mejor. Por lo tanto, cuando se confirmó el diagnóstico de oncología unos días después, la mujer le pidió al doctor que llamara a Anna. El doctor le dijo que debía avisarle a su hija que estaba aquí, ya que si regresaba de un viaje de negocios y no estaba en casa, se preocupa. No ocurrió nada desafortunado. Es positivo que solo queden 3 días para el final del viaje de negocios. Anya consideró a sí misma y al escuchar el llamado de su madre, comprendió que no podía irse. Sin embargo, no se preocupe, le aseguró a Elena Andreevna que tenía dinero y que pelearía. Ya hablé con el médico y él dijo que no. Anya respondió de inmediato, qué miedo, y si te sometes a una cirugía en un futuro cercano, entonces el pronóstico es bastante favorable al regresar a casa. Vladimir Sergeevich no solo era socio, sino también amigo de mi padre. Cuando haga una herencia, te daré todo hasta el último centavo, también con interés, pero ahora no puedes esperar.
realmente necesito dinero, por favor, toma mi lugar. La intervención es de urgencia. El médico me dijo que tenía que ir al extranjero. No tengo ese dinero disponible y no tengo ninguna forma de obtenerlo en el futuro cercano. ¿De qué se trata, por supuesto, toda esta conversación? Deja de llorar, te ayudaré, dime la cantidad de dinero que necesitas y te lo transferiré de inmediato, Elena. Los hombres cumplieron su palabra, para mí como familia, definitivamente los ayudaré en todo lo que pueda. Víctor Sergeyevich transfirió la cantidad necesaria tan pronto como Grigori Alexeevich se puso en contacto con una clínica extranjera y le dio a Ana una estimación de los costos de la operación. Pedí una reserva para la cuenta de la niña, dijo que por eso ibas a volar con ella, lamentablemente no puedo, le respondí Anya. Tú misma sabes qué tipo de trabajo tengo, y me ascendieron recientemente. Aunque funciona para 3 personas, es aún mejor. Comprenda usted mismo que, en nuestra situación con mi madre, todavía necesitamos mucho dinero. Hay que vivir varios meses antes de recibir la herencia. Si la operación tiene éxito, también se debe pagar la terapia de recuperación y apoyo. Víctor Sergeyevich suspiró y dijo, sí, lo entiendo, si necesita más ayuda, llame a Don. Para ser tímido, los problemas de la... El negocio de Alexander Grigorievich continuó siendo dirigido por su adjunto Anton. A pesar de ser un hombre joven pero astuto y hábil, intentó varias veces comunicarse con Anya para hablar sobre los problemas de la empresa, pero siempre recibió la misma respuesta. ¿Cuál es tu deseo de mí? La joven se encontraba enojada. Como tú mismo sabes, nunca he estado involucrado en los asuntos de mi padre y no tengo idea del negocio de la construcción. Si él confió en ti, entonces lo mereces, porque eres un profesional. Puedo confiar en ti. Ni siquiera estoy seguro de si alguna vez dirigiré esta empresa de construcción. Después de enterarse de lo que sucedió con Elena Andreevna, Anton volvió a llamar a Anya, pero no para hablar con ella sobre los asuntos de la empresa, sino simplemente para hacerlo. Como ser humano, apoyó a la niña y lamentó sinceramente su muerte. En un café, Anton se sentó frente a Anya y se alegró de que ella aceptara reunirse con él. Anya estaba completamente sorpresa por la llamada de Anton, pero no se negó. Para interactuar con él. Gracias por el cumplido, respondió cortésmente, no olvides que estoy casado. Lo siento por haberme detenido, joven, tal vez estoy interfiriendo en mis propias cosas, pero déjame preguntar. Pregunta por qué no estás ahora con tu esposo, sino conmigo. Tú y yo estamos sentados aquí discutiendo sobre la vida. Compárteme tus problemas. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tu esposo no te respalda? ¿Por qué ahora no está contigo? Anya intentó mentir que estaba muy ocupada con el trabajo, pero Anton lo vio. Anya se dio cuenta de que no tenía sentido mentir porque sabía por amigos en común o chismes sobre lo que estaba pasando en su familia o suposiciones. Por lo tanto, respondió la verdad. Pero más tarde enfatizó que no quería llevarse la pelea a casa en público. Mitad de la noche. Después del trabajo, se dirigió al apartamento donde residían Andrei y su suegra. Al ver que la puerta del dormitorio no estaba abierta, Andrei exclamó, quería recoger el resto de sus cosas, quería irse en silencio sin explicar nada, decirle a su marido y a su suegra que había escuchado su conversación, no tenían ganas de nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuviste en un viaje de negocios? Preguntó con frecuencia de manera casual. ¿Qué te hace gruñir tanto? Algo sucedió. ¿Acaso tú y yo lo requerimos, Andrei? Habla serio. Ve a la cocina, estaré allí. Andrei comprendió que no estaba esperando nada bueno. Nunca tuvieron palabras. Por primera vez en los muchos años que vivieron juntos, él la vio triste y enojada en un tono similar. Al llegar a la cocina, Anya se sentó frente a su esposo y le contó sobre su madre, y luego escuchó. La niña preguntó por qué no nos había llamado, mi madre y yo no vinimos y no la habríamos ayudado. Sí, tiene los números de teléfono. Andrei ayudó a Anya, pero su relación no funcionó. ¿Qué no está claro aquí? Y, en general, nunca intentaste comenzar a hablar con ella de manera relevante. ¿Y no está contigo tampoco? Realmente entiendo lo que quieres,
Hubo silencio entre ellos y era tan tenso que el corazón de Andrei se hundió. Miró a Anya y esperó lo que diría, pero la niña continuó la conversación solo un minuto después. Andrei, no quiero nada, quiero el divorcio, así que ten la amabilidad de recoger tus cosas y en un par de semanas como máximo busca otro lugar donde vivir, voy a alquilar este apartamento porque necesito pagar los gastos de mi madre, adquirimos propiedades juntos y no tenemos hijos, entonces nos divorciarán. Ella misma no creía haberlo expresado de esa manera tranquila, directa y abiertamente, los problemas no deberían surgir rápidamente. Anya lamentó no haberlo hecho de repente, sin intentar evitar una conversación seria que debería haber tenido lugar hace 2 semanas. Entró a la cocina e intervino en la conversación entre su esposo y su suegra. No quería admitir que estaba escuchando, y la niña no lo haría ni le explicaría a su esposo por qué. Tomó esa medida de manera educada. ¿Nadezhda Sergeyevna entró al apartamento justo cuando estaba a punto de irse? La suegra reflexionó, después de saludar a Anya, me sorprendió que ya se fuera, pensé que habías regresado a casa. Seguí preguntándole a mi hijo dónde estaba, cuánto tiempo había estado ausente, cómo estaba. Parece que has regresado de un viaje de negocios. Anya respondió que su hijo le contaría todo, colgando una bolsa con objetos en su hombro, y la suegra, que no entendía nada, se apresuró. Se despojó de sus zapatos y abrigo y se dirigió a la cocina, donde encontró a su hijo, Andrei, sentado con la cabeza entre las manos. ¿Qué sucedió?, preguntó la mujer ansiosa. Andrei respondió con calma, nos vamos a divorciar, ¿eres idiota o estás fingiendo? Andrei miró hacia su madre. Nunca en su vida se permitió hablarle así, acercándose a su hijo, viendo en ellos la ira y el enojo. Nadia Sergeyevna lo sacudió sobre su pecho y luego agarró la cabeza con las manos mientras observaba. Síguela rápidamente y gatea sobre tus rodillas, le dijo directamente. No permitas que te solicite el divorcio, asegura que no lo aceptará. Divorcio en cualquier momento, me miró y se fue, pero Andrei continuó y... Recostada en la silla, sosteniendo su cabeza entre sus manos, continuó presionando a su hijo, todos sus planes se derrumbaron en un instante, lo que la enojó mucho, ¿pero a dónde vamos ahora? Después de regresar a nuestra localidad y a nuestros hermanos, ¿consideraste lo que están haciendo actualmente? Sí, estoy cansada de pensar en ellos. No te pedí tanto que dieras a luz y de diferentes hombres, tú. De hecho, terminé aquí a mi expensas y tus hijos se quedaron allí. Sí, quiero recordarte, mamá, que todavía son menores de edad y quiénes son. Son criados por la misma mujer irresponsable sin un rey en la cabeza, entregaste un hijo de cada persona transversal que conociste en nuestra ciudad, y crecieron uno más hermoso que el otro sobre Frosilla que no quiero ni escuchar. El año pasado, ella heredó toda su bajeza de ti, de nadie más, y de otro hijo suyo. Cuando los dio a luz a todos, al menos estaba pensando en algo. En un tono similar en su vida, se permitió expresarle a su madre todo lo que Andrei nunca le había hablado durante muchos años. Desde que era un niño, odiaba a su hermana mayor, pero su personalidad desagradable y su arrogancia lo irritaban constantemente. A pesar de un fuerte deseo, Andrei tenía solo años cuando dio a luz a su primer hijo. Desde entonces, su infancia terminó y Frosia dio a luz al mismo tiempo que su madre, y cada uno de ellos se turnaba para traer nuevos amantes a la familia. Casa, pero todo parecía una selección, el joven exclamó, mamá, mírate, cada vez tenías al menos un chico diferente al tuyo, Estiopa, que regularmente entrega al más joven. Creada me alegro de que Iván haya terminado cuando casi lo mata. Y ni siquiera puedo recordar a Tolia debido a su nombre. No se secó ni un segundo, incluso se despertó en un estado de embriaguez. Sin mencionar la verdad. Que con frecuencia no había suficiente dinero para los niños. Siempre dependo de los mayores porque soy el más joven. Incluso en la actualidad, la situación no ha cambiado significativamente desde que Frosia dio a luz a los años. No se detiene. Esto probablemente solo terminará cuando envejezca y no pueda dar a luz más. Andrei se ha aburrido de esta forma de vida. Desde su infancia, estaba rodeado y anhelaba huir de todo. Aprovechó la ocasión para ahorrar dinero y se trasladó a Moscú.
Esperaba que su vida fuera completamente transformada por el matrimonio con Anya. Incluso pensó en trasladar a todos sus familiares a un apartamento compartido, pero ni siquiera pensó en hacerlo hasta que su madre llamó y comenzó a presionar los sentimientos de sus hermanos y hermanas, así como de Andrei, el hijo de Frosia. Lo siento, pero les envió dinero repetidamente y se lo puso alrededor del cuello. Una bofetada no interrumpió el discurso del joven. Nadia Sergeevna lo golpeó con todas sus fuerzas y le gritó, «Estás hablando con tu madre como si fueras una madre. Sí, si fuera así nunca amaste a nadie, nunca consideraste a nadie más que a ti mismo, le sería más fácil vivir y se lo harían más fácil a sus sobrinos. Para mí, no existirías en el mundo. Tú eres egoísta y la familia depende de esto para ayudarse siempre en todo. ¿Aún crees que primero tuve que rogarte que trasladaras a tu propia madre a la gran ciudad, y no estás contento solo contigo mismo? Ahora has arruinado toda tu vida para ti y tus hermanos y hermanas, y no has considerado lo que te espera. ¿Cuáles son sus perspectivas actuales en nuestro pequeño pueblo? Finalmente, Andrei se dio cuenta de que no tenía nada que perder y decidió con firmeza que nunca regresaría a su ciudad natal y tampoco se comunicaría con sus hermanos o hermanas. El conflicto con su madre se prolongó y se convirtió en un verdadero escándalo. Expresividad Nadezhda Sergeevna mostró su generosidad con insultos y bofetadas, y la mujer preguntó, ¿qué tipo de sisi, déjame preguntarte, piensas quedarte aquí? Anka, tu Anka no te dará ni un centavo más, ni un solo rublo, y como vas a vivir aquí, ¿por qué nadie te contratará? Tampoco construirás, solo lavarás los pisos y alquilas un apartamento metro a metro. No creo que esta vida te agrade. Andrei respondió con dureza, estás acostumbrado a algo completamente diferente, como estás acostumbrado, perderé la costumbre. De alguna manera, pasó toda su infancia sin él. Palacio sin nada más y el deseo de vivir bien no tiene nada de especial, es algo normal. Sí, no tiene nada de especial, pero al mismo tiempo estás dispuesto a picotear a tus hermanos y hermanas, especialmente a Frosia, porque solo querían una vida mejor, solo mamá. Deja de hacer comparaciones con todo lo que no es comparable, nunca he bebido, consumido o vivido como ellos. Sí, y nunca he tenido la oportunidad de tener pensamientos como tú. Incluso reflexionar sobre algo como esto. ¿En qué lugar se la observó con la intención de envenenar a Anya y Elena Andreevna con el fin de obtener una herencia? Me vinieron a la mente ideas similares a las de Alexander Grigorievich, llevarlo a la tumba si no hubiera muerto él mismo. Es bueno que esto haya terminado, y me alegro mucho de no querer pasar el resto de mi vida. Andrei fue a su habitación en la cárcel, cerró la puerta con un portazo y comenzó a empacar todo lo que tenía. Después de una hora, su teléfono celular seguía sonando constantemente. Frosia fue tan insistente que el joven incluso tuvo que levantar el teléfono y contarle a su hermana todo lo que estaba pensando. Andriuka, exclamó en su corazón, eres un bastardo. Qué extraño soy. No sé cómo llamarlo. Después de todo, todos. Me importaba un comino quien pudiera hacerlo. Mira, mi madre no está en ese lugar, regresó sana y salva. Aunque te quedes en Moscú, incluso si duermes en la estación o en la calle, nosotros no te ayudaremos. No me preocupa. Andrei pensó para sí mismo que su madre no era una zanja cuando colgó, no, somos más tu familia. ¿Con qué cuello llevarás tus chalecos? Por lo tanto, querida hermana, una semana después Andrei se encontró con Nadezhda Sergeevna en la estación, nunca se reconciliaron, pero aún eran más hostiles. Por favor, piensa en ti, mamá, dijo abrazándola. Saludos, aún no eres demasiado viejo, puedes llevar tu propia vida. Dejarlos tranquilos. Aunque los Freud se retiren, aún tendrán tiempo para dar a luz familias enteras y, en general, no beben ni salen a caminar. Por supuesto, tú decides, pero ten en cuenta esto aún, si necesita mi ayuda, llama. Días después de la salida de Nadezhda Sergeevna, Andrei encontró una habitación y llamó a Anna para informarle que estaba preparado para darle las llaves del apartamento. También obtuvo un trabajo y le informó a la niña que el dinero estaba disponible y que no se preocupara por él. Hay suficiente para todos, encontraré trabajo en algún lugar, por supuesto, nadie me pagará el mismo salario que Víctor Sergeevich,
pero siempre ganaré una vida modesta. Ana optó por puntearlo todo mientras se dirigía a Andrei. Mirando fijamente a los ojos del joven, le dijo que había escuchado lo que su madre estaba hablando. Solo quiero que sepas que me divorciaré de ti por esto, decidí que sí por casualidad yo, dijo. Después de eso, no había vuelto a casa, quizás podría justificar su falta de interés, pero la codicia de la esperanza de Sergeevna no puede evitarlo. Limitaciones: si mi padre no hubiera fallecido, a mi madre no le habrían diagnosticado oncología y yo no me habría mudado a vivir con ella, estoy más que seguro de que habrías llevado a cabo tus planes. Ni siquiera tengo dudas de que hubieras seguido la conducta de tu madre. Andrei respondió en voz baja, lo siento, realmente no quería, en general, no me casé contigo por dinero, sinceramente me gustas mucho, eres una buena persona. Persona decidida y amable, todo te irá bien. Aún no he terminado. La niña continuó con sus engaños, pero esto es tan desagradable, ¿por qué no me dijiste cómo es tu familia? ¿Por qué mentiste y afirmaste que tu madre se esforzó tanto en criarte como único hijo? ¿Crees que cambiaría mi actitud hacia ti si conociera a tus hermanos y hermanas y su vida? Sin duda no, sin embargo, optaste por engañar. Sí, me avergoncé de mi familia toda mi vida. Nunca entenderás esto, eres hijo único de tus padres, ellos te criaron, ellos te criaron. Nunca viviste, porque no me importa cómo y dónde viviste y Andrei creció, lo que importa es tú y cómo lo haces. Anya se quedó sola después de acompañar al joven fuera del departamento y después de preparar una taza de té fuerte, se hundió en sus propios pensamientos. No solo estaba preocupada por el estado de su madre y cómo sería la operación, sino también por el misterio que quedó sin resolver después del viaje. Anya tomó la firme decisión de hablar de esto con Elena Andreevna, independientemente de lo que suceda. La niña quería saber quién fue enterrado en lugar de su padre o si Alexander Grigorievich nunca fue su padre, y ella no le importaba lo que sucediera. Solo una madre podía hacer esas preguntas, pero ella aún no estaba preparada para ese tipo de conversaciones. Una llamada telefónica interrumpió los pensamientos de la niña. Al ver un número extranjero, Anya levantó el teléfono de inmediato. Voz femenina. Anya sabía inglés bien, por lo que podía descifrar todo lo que necesitaba. Después de terminar la conversación, llamó a Víctor Sergeevich y le expresó una vez más su agradecimiento por su ayuda. Él respondió que se ofreció a reunirse sin ningún problema. Vuélvete a mi oficina. Alternativamente, puedes irte a casa y tomar el té. Al mismo tiempo, tomemos una copa y conversemos sobre cuándo enviarán a Elena a Rusia y cómo podemos organizar su atención aquí para que se recupere más rápido después de la operación. Amaba a esta mujer con sinceridad y sin correspondencia durante mucho tiempo, pero él nunca se habría atrevido a insinuarle sutilmente sus sentimientos. Ella era la esposa de su socio comercial y una buena amiga, y esto es sagrado. Cuando Alexander Grigorievich falleció, él tuvo una oportunidad, pero yo no. Me gustaría que pareciera que perdió toda integridad y, al ver la muerte de su amigo, lo golpeó de inmediato. Víctor Sergeevich sabía que su esposa necesitaba tiempo y no podía quitárselo. La familia se movió en una dirección personal completamente diferente, excepto él, Annie, y no me atrevería a hablar de esto con nadie antes de hablar de esto con mi madre. Anya no se dio cuenta de cómo le contó todo, pero ni siquiera se dio cuenta. El hombre la miró con atención y observó cómo la expresión de su rostro solo cambiaba cuando estaba en silencio. Te pregunté qué te aportó y por qué te involucraste en todo esto. Será muy difícil explicarte cómo sucedió esto porque ahora te estás torturando a ti y a tu madre. Tienes que comprender que ya no eres un niño pequeño. Todo por sí solo. Anya se sorprendió y ya sabes lo que sucedió después. Te ruego que me digas la verdad, ya que no podré descansar tranquilamente. Necesito saber quién fue enterrado en lugar de mi padre. ¿Quién es Anya? Sus. ¿Vivo o no lo sabes honestamente? Realmente no sé si está vivo, cambió su nombre hace mucho tiempo. Y más de una aparición y no encontrarás todos los documentos. Sí, y es poco probable que viva en Rusia cuando finalmente se vaya pronto. En definitiva, se fue al extranjero, donde nadie lo conoce y nadie buscará sus huellas dactilares, por lo que, por supuesto, se destruyó para siempre.
Pero esto no significa en absoluto que haya puesto fin a su antigua vida. Privar a la policía de la posibilidad de identificar su personalidad no significa de ninguna manera que ya no sea un delincuente. Es un delincuente y está en la carretera, por lo que sería mejor que nunca supieras quién es tu padre, ¿estás seguro? Que resolvieron todo entre ellos en ese momento. Un hombre como Kostya nunca permitiría que su hermano tuviera con su esposa impunemente, te perdió con él y Elena. Y creo que ni siquiera recordaba que tenía una hija, si es que lo adivinaba. Aunque la diferencia en términos era muy grande, no era difícil de adivinar, pero la propia Elena probablemente se lo dijo, de lo contrario los huesos habrían sido. Pensé que Sasha se acostó con su madre incluso en el momento en que estaban saliendo, por lo que su padre nombró que lo haría. Definitivamente se habían vuelto locos, ya que todo terminó de manera tan decorosa y noble para ellos. Así que él sabía todo como lo sabía, la familia no era necesaria para él, su prioridad siempre fue libertad sí, e incluso si él amara a tu madre, eso probablemente, bueno, ¿a dónde te llevaría a través del país? ¿Te arrastraría con él desde la policía para que te escondieras? Olvídalo, querías la verdad, ¿la reconociste, Deja esta historia en el pasado. Anya ni siquiera pensó en romper la palabra que la chica le había dado, era más que suficiente. Solo regresó a casa por la mañana y todavía no podía dormir con Víctor Sergeyevich. Hablaron durante varias horas y ella se sintió mucho mejor. Había mucho más por hacer. En primer lugar, Anya estaba interesada en la salud de su madre. Estaba muy preocupada por cómo se sentiría Elena Andreevna después de la operación. El otro día se suponía que debía volar de regreso a Rusia y decidieron discutir la terapia adicional y el proceso de rehabilitación con Grigori Alexeyevich, pero era demasiado pronto para llamar al médico y... Al llegar a casa, Anya abrió la computadora portátil y la niña se sentó en internet, hojeó varios artículos hasta que su mirada se detuvo en la sorprendente noticia que tronó en todas las portadas de las publicaciones del mundo: Alexei Dmitriev murió hace varios meses. Publicado por ante sus ojos se indicaron sus iniciales, fecha de nacimiento y lugar de residencia. Francia. El empresario inmigrante ruso era tan parecido a su padre que era difícil confundirlo con alguien. Disparó en su propia casa y una bala de un rifle de francotirador atravesó el cristal, según datos preliminares. Fue una orden para revelar quién será ser muy difícil. Se están llevando a cabo acciones de investigación. Anya no podía creer lo que veía. Otro secreto sobre el que prometió nunca preguntarle a su madre fue revelado por sí solo. Ahora sabía con certeza que su padre no viva. Ni siquiera se dio cuenta de cómo marcó el número de Víctor Sergeyevich y solo recuperó el sentido cuando él respondió: Ann, ¿por qué estás en silencio? Te enviaré la noticia ahora por Messenger, ¿te importa? Necesito estar seguro. Después de abrir el mensaje, Víctor Sergeyevich volvió a la conversación. Sí, eso es exactamente lo que dijo, que ni siquiera cambió mucho su apariencia, solo cambió su nombre, pero le dije: te das cuenta de inmediato que tiene muchos de estos pasaportes, su cara, pero solo corrigió algunas cosas, pero todas las características permanecieron iguales, como si se pareciera a su Sasha. Es difícil no reconocer al extraño. A menudo leo las noticias pero me perdí esta. Aparentemente no tuve tiempo para eso. Víctor Sergeyevich no mintió, de hecho. Tania escuchó por primera vez que el hombre había muerto hace unas horas más tarde. Anya llamó a Grigori Alexeyevich y habló sobre la continuación de la rehabilitación de Elena Andreevna. Vino a verme para el examen y me dijo que si la operación fue exitosa y fue realizada por especialistas del más alto nivel, no será necesaria la hospitalización en el hospital. Probablemente te recuperarás en casa. Después, conversando con el médico, Anya se acostó y se quedó dormida. Estaba muy cansada por todo lo que había sucedido en su vida últimamente y quería simplemente relajarse y no pensar en nada. Bueno, ya ves, y estabas molesta por eso. No tuve hijos, dijo Elena Andreevna, mirando el vientre de Anya. Ella estaba tan preocupada que yo estaba tan preocupada y siempre te dije que todo tendrá su tiempo y tú y Andrei no cocinarán gachas. Te lo dije también, no, y tu padre dijo eso. Pero no escuchaste. Anton es un asunto completamente diferente y es un negocio familiar. ¿Estás bien? Se casaron hace 6 meses, su relación se desarrolló tan rápido como hace varios años. Roman y Andrei, incluso cuando estaban sentados en un café y no sentían que Anton fuera el hombre que necesitaba.
El joven tomó la iniciativa en sus propias manos y cuando Anya tuvo problemas para registrar una herencia, tratando de comprender todos los matices del negocio de la construcción, Anton la ayudó de todas las formas posibles y la apoyó en todo. Tal vez, bueno, una niña y una vez dijo esto. Cuando una vez más estudió algunas estimaciones, has estado trabajando en esto durante tantos años. Mi padre siempre ha confiado en ti y yo confiaré en que no es mío. No todo es mío. Después de la boda, Anton se convirtió en copropietario de la empresa constructora de Alexander Grigorievich y no le dedicó tanto tiempo. Para trabajar como antes, la familia era mucho más importante para él que el trabajo. Elena Andreevna se recuperó rápidamente después de las operaciones y todo el tiempo recuperó el sentido. Víctor Sergeyevich estuvo a su lado, su apoyo se volvió invaluable para ella y por primera vez. Después de que su esposo falleció lejos, ella se sintió tranquila y segura, se casaron recientemente, y sentí una nueva oleada de vitalidad, parecía que mi segunda juventud había comenzado, exclamó el hombre, y Elena Andreevna solo sonrió en respuesta y asintió con la cabeza con aprobación. Unos meses después, Víctor Sergeyevich y Anton terminaron de construir una casa grande donde todos se mudaban juntos. Siempre dije que necesitamos vivir como una gran familia, Elena decía todos los días cuando ella y Anya descargaban cosas. No, estos son tus hijos modernos, padres separados, cada uno con un departamento, cada uno con un auto, pero una gran familia. Todos juntos. Tu padre estaría feliz por nosotros. Siempre se acordaban de Alexander Grigorievich y juntos visitaban regularmente su tumba en el cementerio. Elena Andreevna encargó un gran monumento que le encantaba cuando todo era caro y hermoso pero sin excesos, dijo la mujer secándose las lágrimas. Esa persona era y apoyaba a Elena Andreevna. Víctor Sergeyevich, quien también lloraba sinceramente por su amigo, era una persona real, honesta, directa e imparcial. Había muy pocos como él. Que descanse en paz. Cuando Anya y Anton descubrieron lo que estaba pasando. Tener hijo, decidieron llamarlo Alexander, una buena elección. La hija apoyó a Anya. Elena Andreevna, todavía no podía ofrecer, pensé, nunca se sabe, tienes tus propios planes. Y tú mismo aceptaste y dijiste sobre tu real padre. Anya no lo recordaba porque no quedaba nada en su memoria, absolutamente nada sobre él, incluso después de descubrir la verdad. Continuó considerando a Alexander Grigorievich como su padre, quien durante toda su vida siempre estuvo con ella y la apoyó en todo. Dio buenos consejos a los padres que a Anya a veces le faltaban. Ahora cumplió su palabra y nunca inició una conversación con su madre sobre cuál era el secreto que conocía. El secreto quedó entre ella y Víctor Sergeyevich, con quien ella y desde la última conversación sobre este tema, nunca volvieron a sacar el tema.